Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y el Jikook. Esta vez les traigo un video antes de que se cumpla el tiempo de los 28 años de Jimin y lleguemos a sus 29 años. Bueno, para que ustedes vean qué bonita se ve la cafetería del papá de Jimin. Se ve preciosa durante la noche y es que traemos muchos reportes de todo lo que está ocurriendo. La verdad es que es maravilloso. Jintober no solo se caracteriza por sus fiestas y temáticas, también un idol como Jimin impulsa a sus fans en apoyar a quienes lo necesitan. Un claro ejemplo, el apoyo que fans de Jimin dieron a las zonas afectadas por inundaciones y políticas en Myanmar. En casi todas partes del mundo donde hay presencia de fans de Jimin ha estado pasando esto. Último día de Jimin con 28 años. Para nosotros en Latinoamérica, por el horario, el día de mañana sería su cumpleaños. Es decir, ya prácticamente ahorita ya sería el 12 de octubre en Corea y está a unas horas de terminar el día y pues ya va a ser el cumpleaños de Jimin. así de simple. Y pues tenemos muchas imágenes bonitas, super cute, como ellas mismas lo ponen, de todo lo que está pasando en Corea con las festividades de Jimin, pero también vamos a hablar de otras cosas y que tengamos esto. O sea, literal, que donde pases veas el amor para Jimin. Y esto es de todo lo que le ponen sus fans. Es que es impresionante lo que está pasando. Ahora sí, vamos a hablar de Truth Untold. Solo para aquellos que no puedan asistir a la exposición. O sea, como quien dice, es su riesgo si ustedes quieren ver lo que está disponible en este momento. Aquí pues nos empieza a poner todo un hilo de las cosas maravillosas. Nunca había visto un esmeraldo tan grande. Tenemos este esmeraldo gigante cuando entras a la exposición de Truth Untold. Ya veíamos también esto que se ve impresionante. Ahora, entre las otras cosas que nos comentan que tiene, los outfits de Jimin están disponibles y es impresionante verlo. La verdad es que las fans han estado comentando mucho acerca de esto. Ahorita van a ver por qué. Los apuntes que hacía Jimin los hicieron así en parte de la exposición. No, es que sí es bien impresionante ver esto, la verdad, no sé ustedes qué piensen, pero dice, oh my god, y tenemos esto que es parte de la exhibición, donde ya hablamos acerca de la ropa de Jimin. Es muchísimo la atención, ustedes deben recordar este outfit, pero lo que no nos habíamos fijado es que la cadena está hecha a partir de anillos, pero son como esta especie de anillos de compromiso, lo que le llaman los solitarios, y no nos hubiéramos dado cuenta si no hubiera sido gracias a esta exposición. Gracias Jimin por regalarnos tu arte y dejarnos conocer el gran artista que eres. Me llena de orgullo ver cómo estuvo involucrado en cada detalle de sus álbumes, en las letras, composiciones, producciones y coreografías. Realmente es un artista comprometido con lo que hace. Y es que ahora cobra mucho sentido el que Jimin siempre estuviera anotando cosas. Muchos recuerdan haberlo visto siempre anotando. Y es que ahora todo está empezando a encajar como si fuera un rompecabezas. Ahora bien, Jimin por años ha sido musa de reconocidos artistas en todos los ámbitos de las artes. Tal es el caso del ilustrador surcoreano Lee Kei, cuyas obras han sido exhibidas incluso en galerías de arte de París y este año también en Londres. Y es que cómo no se va a enamorar uno de la cara de Jimin, de todo lo que es capaz de transmitir. Prácticamente cada gesto de Jimin te dice algo, pero te lo dice de una manera muy profunda. Entonces, claro que podemos entender que hay artistas que quieran dedicar su vida a Jimin. O sea, por el amor de Dios, claro que sí. Y tenemos muchísimas imágenes de todo esto. Creo que este año, de verdad, se han dejado ir con todo el amor hacia Jimin. Y miren que este sería prácticamente el tercer cumpleaños que yo observo, pero sí, este año, y es curioso que es cuando Jimin no esté, que es cuando más esté derramando amor por él. Visité el café del papá de Jimin en Busan. Fue muy lindo conocer a su padre. Él fue muy encantador y amable, muy feliz de ver cuánto lo aman y cómo su padre puede presenciarlo y sentirlo también. Y es que ya sabemos que el señor Park siempre está, pues ahora sí que muy atento de todas las fans, porque está consciente de que llegan de todas partes del mundo. Y en esta fecha, bueno, es que es una locura. Dice, no, mira lo que es esa cinturita. Con razón mi mejor amigo Jungkook cada vez que tiene la
oportunidad de agarrarlo, lo hace. No es ningún boludo. Y es que pudimos ver la ropa de Jimin y una fan midió con sus manos la cintura de Jimin y es impresionante lo delgadito que es. Entonces, claro que podemos comprender y salió a la vista este video donde ustedes recordarán que se ve clarito como Jungkook está metiendo la mano debajo de la playera de Jimin y le está acariciando la cintura. Observo esto, debo decirles que si yo digo, bueno, ¿quién te acaricia así la cintura? O sea, me lo quedo pensando y digo, no, pues sí. Ahora sí que tour por el café de Hybe. Vean ustedes otro más. Qué belleza de lugares, Dios mío. Y es que justamente yo me acuerdo que cuando comencé con el canal, lo primero que yo empecé a reportar fueron los cafés temáticos dedicados a Jimin. Hablando acerca también de la exposición de Jungkook, recordemos que ahora va a estar presente en Los Ángeles. Las entradas ya están disponibles para Golden The Moments, que captura los radiantes momentos dorados de Jungkook. No te pierdas esta extraordinaria exposición que comienza el 25 de octubre en Los Ángeles y ya pueden comprar sus boletos. Para todas las que están en Estados Unidos y que viven en Los Ángeles, por favor vayan y cuéntenos todo. Bueno, y hablando de la exposición de Jimin, regresando a la que actualmente está, esto es parte de lo que también se está mostrando. Como pueden ver, es realmente precioso. Las dos versiones de Face, las dos versiones de Muse, también obviamente exposición de todo este material de Jimin y podemos ver esta fotografía de Jimin, pero si es que esta es de mis fotografías que más amo de Park Jimin y me encanta. Imagínense, bueno, poder ver la placa de Billboard número 1, ahí está también. Veíamos y les recuerdo que va a comenzar la competencia de pasteles también. Por lo pronto están estos dos que son unos ejemplares de belleza. Podemos ver los detallitos, son preciosísimos en ambos pasteles. Es una belleza. De hecho, este arte ha pasado por muchísimas tendencias, lo han hecho con cualquier cantidad de personajes, pero ahora tenemos al Jikook, tenemos a Jungkook levantando a su bebé, mostrándolo en la cámara del súper y podemos ver a Jimin que está así como que, ¡ah! ¿Qué estás haciendo con mi bebé, con mi criatura? Este es un arte preciosísimo. Los fans de Jimin siempre son muy valientes. Sabes que los chicos siempre tienen miedo de reaccionar ante Jimin, pero desde la primera vez que reaccioné a BTS dije que era hermoso y amo a Jimin. Esto es una reacción de un fanboy. Ustedes, si no se quieren perder de nada, por favor vengan a visitarme aquí a ex Twitter para que vean todo lo que está pasando. Es que es realmente magnífico. Esto que es una comparación que se me hizo hermosa, Dios mío. Y tenemos lo que sería el traje de Jungkook de su exposición y ahora tenemos también el traje de Jimin, precioso. Si quieren saber todo, absolutamente todo lo que está pasando, es muy pero muy importante que me visiten aquí en mi cuenta de ex Twitter. Les recuerdo que también les he estado dejando cosas muy bonitas en mi página de Domina y su Imperio Romano para que también vayan a verlo. Oigan, súper dato importante, la verdad, se hicieron 4 años de que Jimin nos dio esta performance de Filter, que también es icónica, Dios mío. Por cierto que antes de irme no puedo dejar de mencionar que así como en la exposición de Jungkook se pudo ver todo lo que era, digamos, los reconocimientos a Jungkook, también hemos podido ver todos los reconocimientos que tienen que ver con Jimin. Es parte de la exposición. De hecho, por ahí algunas se están quejando porque dicen que entre los reconocimientos faltan muchas cosas. Miren, vamos a ver un poquito de lo que están comentando las fans. ¿Dónde está la placa de platino para Like Crazy? ¿Dónde está la placa de doble platino que tiene que ver también con Like Crazy? Al parecer faltan muchas placas como la de Spotify de 1 billón para Like Crazy. ¿Y dónde está la placa de platino también para Who? Esto es parte de lo que se puede ver de los premios que ha recogido Jimin y nos están haciendo ver que hacen falta las placas que son reconocimiento a todas las ventas que tiene Jimin. Ojalá pronto nos aclaren qué fue de eso, porque como ustedes se pueden imaginar, pues está empezando a ser un poco molesto el que no veamos inclusive esos reconocimientos que son tan importantes. Con estas escaleras al cielo, ahora sí las dejo porque estoy a punto de también publicarles un video que tiene que ver con mi reacción a I'm Still Party Edition, porque sí me fui a verla y tengo que comentarles todo lo que me hizo sentir el día de hoy Jungkook y todo el amor enloquecido que siento hoy por Jimin. Así que no me despido, les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, les agradezco a todos los miembros del canal, por favor suscríbanse y nos vemos y nos escuchamos en el próximo video.
Bueno, y esta es una nota chiquita pero importante. Quería platicarles que el día de hoy que también fui al cine a ver I'm Still the Party Edition, me encontré, pasé al Sanborns y pude comprarme esta figura de Jimin. En el Sanborns tenía el 50% de descuento. Ahora sí que es mi pequeño regalito de cumpleaños por Jimin. Pero no solo eso, también quería mostrarles que tuve la oportunidad también de comprar esta lona de Jimin. Mide 1,80 por 2 metros de alto y está preciosa. Este también, bueno, mi idea es que en un futuro podamos tomarnos muchas fotos aquí, porque este es uno de mis momentos favoritos con Jimin. Y bueno, esto ahora sí que es lo último. Solo quería comentárselos por si ustedes pueden pasar a lo que sería Sanborns y ver todo lo que tienen de Jimin. También el álbum de Muse lo tienen con 20% de descuento. Solo estaba la versión amarilla, pero la tenían. Y en el caso que les interesara también adquirir una lona de estas grandototas, pues también me avisen, o espero, como les decía, que nos veamos pronto para poderles sacar muchas fotografías y compartir este momento juntas. Bueno, pues ahora sí, esta era una pequeña, ahora sí que extra que les tenía, porque estoy muy emocionada porque pude encontrar a mi Mimi y soy muy feliz porque ahora la tengo aquí conmigo.